Buen día amigos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente delante de ustedes para traerles una porción de la Escritura, de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas en este tiempo, y quisiera que así como nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, ustedes también puedan recibir y Dios les hable a su vida. Y que sean parte de todo esto que diariamente, por su gracia y por su amor, nos sentimos muy agradecidos a Dios de que todos los días algo tiene para enseñarnos y nos quedamos anodadados y queremos más y nos lleva a tener más hambre de su presencia, más hambre, más apasionados por los misterios que Él puede revelarnos. Amén. Y esto anoche realmente cuando Dios nos compartía esto, lo que le vamos a leer en breves minutos, la verdad que conmovió mucho mi corazón y derribó muchas formas de pensar que teníamos. Una de las cosas que están hoy delante de nosotros y en nuestro espíritu es la reforma de pensamiento. De repente nosotros mirábamos la palabra en un cierto sentido y mirábamos lo que Dios había hecho en la vida de una persona, entendiendo algunas cosas, y Dios viene y dice, bueno, ahora te quiero mostrar esta otra faceta de mí, y quiero que vos entiendas esta palabra, y quiero que vos entiendas esto, lo que yo quiero mostrarte hoy. Exactamente, a veces nosotros traemos enseñanzas que Dios le habló a una persona, no que esté mal, obviamente no, porque todos nos edificamos mutuamente, pero sino que en este tiempo Dios nos ha llevado a decir, yo esa misma palabra que vos la escuchaste tal vez en años anteriores o tal vez ayer por alguien más, por un hijo mío, yo quiero pero revelarte la voz, decir, yo un cara a cara, decir un cara a cara, decir, mira, hoy te voy a enseñar esto. Y eso es lo que nos apasiona más y nos trae, como decir cuando iban los discípulos de camino a Emaús, que dice que las escrituras fueron sus ojos abiertos y ellos comprendieron las escrituras. Y eso es literalmente lo que en este tiempo Dios está haciendo en nuestras vidas. Y la verdad que trae un gozo y un agradecimiento a Dios cada día por esto, y nos sentimos unos privilegiados realmente. Entonces, y no es algo que queremos guardarnos en nuestros corazones, sino es decir, así como tenemos acceso cada día, nosotros también los tienen ustedes, y queremos compartir de este pan que Dios nos da a nosotros, también compartirlo a ustedes, y que ustedes mismos reciban, como dice la palabra de Dios en el Padre Nuestro, que dice, danos el pan nuestro de cada día. Y eso se refiere a lo que estamos necesitando hoy, mañana, todos los días necesitamos una palabra de Dios. Amén. No es solamente lo que hemos aprendido, que bienvenido sea cuando uno tiene una enseñanza y que aprende cosas de hombres de Dios, sino también es lo que el Espíritu quiere decirnos hoy en nuestro día. O sea, lo que aprendimos del ayer, bueno, queda en el ayer, nos sirvió para el ayer, pero hoy Dios tiene algo más para nosotros, y Dios nos quiere reformar nuestra mente y decir, mira, hoy te quiero enseñar esto porque esto es lo que vos estás necesitando. O sea, la palabra que volcamos delante de vos, la que recibimos, la que Dios nos da, todo eso es lo que necesitamos. O sea, es la palabra necesaria para nuestras vidas hoy en día. Y se me venía recién mientras vos hablabas la palabra donde dice el Señor, dice, y ya no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque yo escribiré en sus corazones las leyes, dice el Señor. Y eso sí es esto lo que nos está pasando a nosotros, y que también les va a pasar a ustedes a medida que cada día se metan más a orar, a interceder y a decirle, Señor, de no tener ese miedo, porque por ahí eso es lo que, el temor siempre es lo que nos frena a decir, ¿y cómo pido? ¿Y cómo? No, si hay alguien que necesita sabiduría, que no comprenda o que no entienda, decir, Señor, yo esto no lo entiendo. Entonces venir confiadamente, decir, revelámelo, enséñamelo, abrir mis ojos espirituales, que es una de las cosas que yo siempre le digo al Señor, esto no lo entiendo, tal vez porque lo hemos escuchado de otro y aún ni ahí siquiera entendimos ni jota, aun cuando fue hablado por otra persona, y ahí es cuando Dios viene y dice, bueno, me pidió que yo le revele, y ahí es donde Dios se agrada y dice, y
y decimos, ay, se abrió mis ojos y entendí esto. Los ojos del entendimiento, porque aún cuando recibimos la palabra muchas veces la recibimos, digamos, en nuestra mente, y nuestra mente lo procesa de acuerdo a las experiencias que uno tiene, de acuerdo a los conocimientos que uno tiene, pero Dios viene a derribar todo eso. O sea, esto es una cuestión de espíritu a espíritu, y es una cuestión de que nosotros abandonemos todo no abandonarlo para decir, bueno, no voy a pensarlo, voy a recibir así nomás, sino que digamos, Señor, esto habla a mi espíritu, que mi espíritu ministre a mi mente, mi corazón, que de mi espíritu salga todo para que pueda realmente tener revelación de tu palabra. Eso es lo que nosotros decimos que en este tiempo Dios está haciendo nuestra vida. Sí, exactamente, porque es decir, que nos revele a nuestro espíritu. Esa es una de nuestras oraciones siempre, porque viene la palabra y nosotros lo que atinamos literalmente, lo primero es decir, razonarlo todo, y en realidad las cosas del espíritu, dice la misma palabra, y se entienden desde el espíritu. Así que es imposible que entendamos o se revele algo cuando todo lo queremos razonar con nuestra mente o con nuestra alma. Por eso es necesario decir, Señor, esto que voy a leer hoy o lo que vos me estás hablando hoy, revélalo primeramente a mi espíritu, y que ahí se revele a mi alma y a mi mente, para que seamos transformados también, como dice la palabra, en el espíritu de nuestra mente diariamente. Amén. Que seamos bautizados con la mente de Cristo. Amén, amén. Así que oramos y le pedimos al Espíritu de Dios, Señor, que cada palabra que estamos soltando hoy en este video y para tu vida, que también fue para la nuestra, Señor, que venga el Espíritu de sabiduría y golpee los corazones, Señor, con la palabra. Y esta palabra que soltamos hoy pueda llegar hasta lo más íntimo y profundo, y que haga todo aquello por lo cual fue lanzada desde los cielos, Señor. Declaramos la vida de Dios en todo lo que vamos a estar hablando. Amén. Yo te invito, querido amigo, que si vos tenés una Biblia a mano, que puedas buscar en San Marcos capítulo 9, versículo 14. Y si no tenés una Biblia, bueno, no importa, nosotros estamos leyendo acá y te vamos a mostrar todo por la Escritura. Pero poder compartir lo que Dios nos está hablando es hermoso, así que... Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ello? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu,
clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Bueno, esta palabra, esta experiencia que vivieron donde Jesús sana, dice acá, a un muchacho endemoniado, o libera a un muchacho endemoniado. Bueno, también nos habla, es muy rica porque nos habla de diferentes cosas, pero algo que queremos enfatizar acá es que más allá de que hay una liberación de ese demonio que estaba en ese muchacho, también hay una liberación de un sistema de pensamiento que es la incredulidad. Un género, le dice Dios, un género, le dice Jesús. Este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Y es eso de lo que nosotros queremos hablar ahora en este momento. Es que acá la lucha más grande no era con el espíritu en sí, sino era con la incredulidad. Porque si ustedes pudieron escuchar bien lo que es el pasaje, acá estaban hablando de que los discípulos habían sido empoderados de parte de Dios para poder hacer una obra, que era sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, a los espíritus, liberar a las personas, todo eso. Pero se topan con este tipo de demonios, entonces ahí es como que ellos no pudieron hacerlo. Y estaban también la otra parte, que eran los escribas, la gente entendida, supuestamente y entre comillas, en la palabra, y disputaban uno a otro que el por qué no lo habían podido hacer, mientras la necesidad de la gente estaba presente, porque la gente se agolpaba y miraban y todos querían ayudar, pero nadie podía, porque los discípulos no podían hacerlo por un lado, por más de que habían sido empoderados, y los escribas por otro lado tampoco podían hacerlo. De hecho, ahí dice que la gente, mientras ellos se disputaban, viendo a Jesús que estaba acercado, se asombraron y corrieron hacia él. O sea, necesitamos que haga, y saltó el que estaba necesitando la liberación de su hijo, y saltó directamente, sí, mira, vine a buscar esto y no lo pude hallar en los discípulos y lo necesito esta liberación. Exactamente. Fíjense lo que dice el padre del chico, dice, pero si tú puedes hacer algo, o sea, en realidad creo pero no creo, si puedes hacer algo. Y la contestación de Jesús es, si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y nuevamente la contestación del padre que dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, era una batalla de creo y no creo, creo y no creo, y Dios lo que le decía, cree solamente, porque si tú crees todo lo que tú creas, se puede lograr en Dios. Y entonces los discípulos, asombrados porque estas cosas no las podían hacer cuando habían sido empoderados, le preguntan, Señor, ¿por qué no lo pudimos hacer? Y el Señor le dice, porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No estaba hablando del demonio. El demonio, en realidad, el espíritu maligno, el espíritu mudo del cual Dios habla, o sea, se somete a la autoridad de Dios. Sale enseguida cuando Dios le dice. El asunto no era ese, el asunto era que había un género que Dios quería tirar abajo y que era la incredulidad. Pero ahora vamos más allá en la palabra de lo que Dios nos quiere hablar en este día, y es del sistema de pensamiento, de la dualidad de pensamiento. La dualidad de pensamiento versus la presencia de Dios. Sí, que es lo que Dios nos enseñó a través de este pasaje, porque siempre en nosotros, como comentábamos anteriormente, veíamos esta enseñanza y decía, bueno, sí, Dios a través de esto lo que nos muestra es cómo se libera a un demonio y todo eso. Y anoche, cuando Dios nos hablaba esto,
Es decir, ¿sabe cuál era el propósito de esta? ¿Por qué se escribió este milagro en la palabra? Es porque el énfasis que yo quería hacer en ustedes, y quiero que se les revele la palabra, es decir, la incredulidad, la dualidad de pensamiento, porque muchas veces nosotros decimos creo, pero aun cuando nosotros decimos creo, lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza, porque nos hemos llenado de conocimiento que viene por el razonamiento. Y como decíamos anteriormente, todo se revela desde el espíritu hacia nuestra alma y hacia nuestra mente. Y Dios nos decía, ¿sabes qué? Hay un camino más excelente. O sea, ¿cuál es el camino más excelente? La rendición. Es decir, porque los discípulos operaban en poder, habían visto cómo Dios hacía las cosas y echaba fuera demonios, y los fariseos conocían la letra porque ni siquiera hacían milagros y señales, pero el Señor nos decía anoche, ¿sabes qué? Vos podés tener todo el conocimiento y operar en la unción, es decir, bueno, yo sé que tengo que echar fuera demonios, declaro la palabra, reprendo, intercedo, oro, y hago todo lo todas que las como estrategias. Todas las estrategias vida de conocer que en años hemos aprendido en el camino de Dios, nosotros cristianos de muchos años, hemos aplicado en nuestra vida toda enseñanza que se nos lanzó, pero el Señor nos decía, ¿sabe qué? Y ahí nos representan los discípulos, o sea, de acuerdo a cómo recibieron la enseñanza, ellos operaban, pero aún así no pudieron. Entonces el Señor lo que nos hablaba es decir, ¿sabes qué? Hay un nivel mayor y es en mi presencia. Exactamente. Si ustedes se fijan en el pasaje primero tenemos a los discípulos por un lado, lo cual hace referencia a lo que ella está diciendo, la experiencia de haber visto a alguien más hacer algo, la experiencia de haber, de decir, bueno, yo lo hago de esta forma, lo hago de esta otra forma. ¿Por qué? Porque, bueno, Jesús lo hizo, porque esto lo hizo. Bueno, que no está mal, no funciona para algunas cosas todo eso. Es más, a nosotros nos ha funcionado de decir, bueno, cuando viene una situación, bueno, aplico oración, reprendo, hago esto, hago aquello, o sea, de acuerdo a las estrategias y a los modelos que hemos aprendido de alguien, y para poder salir adelante de toda la situación que nos está diciendo. Y por el otro lado tenemos el otro grupo que disputaba con los discípulos, que eran los entendidos en la palabra, eran aquellas personas que decían, bueno, porque esto dice la palabra, porque esto así, entendido, digo, entre comillas, entendidos en la palabra, porque la palabra es espiritual también, aparte de ser física, de ser, esto es escritura, pero la palabra, lo que viene, lo que se transforma cuando vos recibís lo de Dios, viene al espíritu, y el espíritu ministra nuestra mente, ministra el cuerpo, ministra los ámbitos, ministra todo, o sea, el espíritu de Dios hace que eso fluya. Entonces vemos los dos grupos ahí, y unos disputaban contra otra vez que cómo, que qué había pasado, que qué iban a hacer, todo eso, pero había un detalle: Cristo no estaba en el asunto, porque dice que Cristo viene luego, y viendo les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti, y empieza a contarle toda la situación de lo que estaba. Y bueno, ahí se empieza a desprender todo el tema de la incredulidad, ¿no es cierto? Pero ese detalle es muy importante. Dios no estaba en el asunto. Luego Dios dice, al ver a la multitud agolparse, dice, Dios tuvo misericordia y dijo al Espíritu, Espíritu, yo te mando. Ahora, eso me llamaba la atención porque decía, yo te mando, ¿sí? O sea, Jesús estaba en otras situaciones, con otros demonios, con otro espíritu, jamás le dijo, yo te mando, como aclarándole, el que te da la orden soy yo. O sea, yo no le estaba hablando al espíritu, no le quería aclarar al espíritu, porque el espíritu dice la palabra que lo vio a Jesús y enseguida lo vio, se empezó a revolcar, no sabía qué hacer el espíritu, o sea, lo que quería era salir de ahí, o sea, no era la cuestión que Dios le diga, le aclare que Él era el que le estaba mandando. Lo que quería enseñarnos era que
a nosotros, a los postreros, a los que vinimos después, a los que después leeríamos este pasaje, que la intervención de la presencia de Dios tiene que hacerse presente en nuestras vidas. Que no es por una cuestión de conocimiento, de lo vi hacer en otro lado, lo experimenté con otras personas, o otras personas lo hicieron de este modo, o hacemos esta estrategia o esta cosa, ni tampoco es del otro grupo decir, bueno, la palabra dice esto, y no tenemos el entendimiento y no tenemos la palabra no se ha hecho vida en nosotros. Entonces, no es eso, ni una cosa ni otra cosa. Lo que es la presencia de Dios obrando en el asunto. Y cuando viene la presencia de Dios, que a mí fue algo que me quebrantó, porque haciendo referencia al discípulo y los fariseos, nosotros en tiempos pasados fuimos así. Fuimos en tiempos fariseos, hablamos de la palabra y no era vida, solamente era conocimiento humano, todo razonado, y pasamos a ser discípulos y operábamos en la unción, no es decir, bueno, porque me lo enseñaron así, yo lo voy a aplicar así, pero el Señor nos enseñó, ¿sabe que hay un mayor camino, como decías anteriormente, es en mi presencia? Y me quebrantó mucho porque nosotros en muchas situaciones de nuestra vida Dios ha traído palabra a nosotros y tomamos esta palabra. Vamos a tomar un ejemplo. Esta es la palabra que Dios nos dio. Entonces oramos y decimos, Señor, creemos que esto está para nosotros, creemos que esa palabra se va a cumplir en nuestra vida. Supongamos que Dios nos habló de prosperidad, ¿no es cierto? Entonces decimos, Señor, sí, yo creo como hacía este hombre, yo creo, yo sé que vos vas a hacer esto en mi hijo, como decía este hombre, yo creo, pero después estaba el pero ayuda mi incredulidad. Y cuando digo, pero ayuda mi incredulidad, era lo que nos pasaba a nosotros mismos, decir, yo creo, pero ¿sabes qué? Está ahí, pero no lo alcanzo, pero está al alcance de nuestra mente. ¿Pero por qué no lo alcanzamos? Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué no alcanzás? Porque aún el creyendo tuyo es en tu fuerza, me decía el Señor. Y estás forzándote a creer, pero en tu corazón todavía no soltaste el será o no será. Y el Señor me dice, ¿sabes cuál es cuando yo intervengo? Cuando dice, vos te rendís y decís, ¿sabes qué? Sé que no es con mi fuerza, ahora creo literalmente, Señor, me postro a tus pies, como cuando Dios le liberó a este muchacho del demonio, y dice que lo alzó. Amén. Lo alzó, dice que había quedado, mandó al espíritu. ¿Cuál era el espíritu? La incredulidad. Cuando el Señor, vos decís, ¿sabes qué? Creo, Señor, ya no voy a hacer con mi fuerza. Dice, el espíritu fue echado. Reconozco que aún el creer ese mío estaba haciendo mi fuerza. Entonces suelto ese pensamiento de dualidad que es un espíritu, porque está disputando, creo, no creo, será, no será. Pero cuando solamente queda el creo en Dios, vos lo vas a hacer, sale eso, y dice, cuando salió quedó como muerto. O sea que cuando sale esa dualidad de pensar yo, de estoy o no estoy, sale esa dualidad, literalmente morí, me rendí. Eso es lo que me decía el Señor. Claro. ¿Sabes qué? Moriste. Por eso dice ahí, el muchacho quedó como muerto. Es decir, Señor, me rendí. Aleluya. Ya no estoy forzando nada, no es con mi mente, sino me rindo. Y ahí cuando dice, Señor, ¿sabe qué? Eso era lo que yo estaba buscando en vos. Te rendiste, y cuando te rendiste a mis pies, ahí yo digo, te levanto y ahora sí, tomá y recibí tu milagro. Dice la palabra en el versículo 27, dice, pero Jesús tomándole de la mano, o sea, levantándolo, lo enderezó. O sea, ahí estaba torcido sus caminos. Y esto no es solamente para la persona que estaba atada, sino también este trabajo tenemos que entender que era para el padre del muchacho, para los discípulos, para los escribas, para todos.
Todos nosotros que estamos leyendo ahora no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Y cuando decimos creemos que esta palabra se hace vida a nosotros, todo eso, primero que tenemos que decir es: Señor, te creemos, pero nos rendimos. Nosotros estas cosas ya no las podemos hacer. Todo, por más que querramos hacer estas cosas, no lo podemos hacer. O sea, o sos vos, o sos vos, o sos vos. La dualidad de pensamiento tiene que desaparecer en nosotros y empezar a trabajar en la presencia de Dios y comenzar. Por eso dice ayuno. Este género no puede salir si no es con ayuno y oración. Ese ayuno y oración es simplemente decir: me rindo, me pongo. Cuando vos ayunás, cuando vos orás, todo eso, es decir: Señor, vengo a tus pies, Señor, uso toda todo lo que aprendí a tus pies. Ya usé todos los recursos que nos han pasado a nosotros: interceder, reprender, echar fuera, atar, desatar, que nos enseña la palabra. Es decir, usé todos los recursos, Señor, pero ¿sabes qué? Ahora me rindo, que es la postura en la que se encontraba este chico una vez, que, o sea, que somos nosotros muchas veces, luchando y quedando como muerto, dice la palabra, de modo que muchos decían: estás muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó. Eso a mí me estremeció el corazón, porque dijo el Señor, cuando yo leí le enderezó, es decir, ¿sabe, hija? Me dijo el Señor anoche, eso significa vos misma inclinándote a mí y decir: ¿sabes, Señor? Hice todo lo que tenía que hacer como lo conocía, pero me rindo. Ahora intervení vos. Y ahí es cuando el Señor me quebrantó el Señor, porque hasta ayer yo decía: creo, pero no sabía que lo estaba haciendo en mi fuerza. Fue poderoso eso. Y una de las cosas que también nos enseñaba con respecto a todo esto era de que por qué muchas veces hay esa diferencia de que gente recibe milagros, sea el que sea de liberaciones de adicción, de vicio, llame lo que se llame enfermedades. Porque hay gente que lo recibe de manera sobrenatural ahí, automáticamente, y otros no. Es simplemente lo que se plasma acá en la palabra. Dice: ¿por qué ese muchacho fue liberado así, plaf? Porque hubo una rendición. Hubo una rendición, y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a decir: Señor, nada es por nuestra fuerza. Oré, hice todo lo que tenía que hacer, pero ya está. No se soltó, listo, me rindo. Ahí viene la intervención de Dios. Pero hay muchos otros, como los de la multitud, que solamente eran espectadores, que tal vez también deseaban ser liberados, tal vez tenían problemas y estaban en la multitud, porque muchos siempre, el que diga que no tiene necesidad, miente. Todos tenemos necesidad, y esa necesidad solamente es suplida por Dios. Amén. Y esa multitud, me decía el Señor, no recibía el milagro, no porque Dios no estaba en el corazón de Dios que no reciba, sino simplemente es que todavía estaban luchando con su fuerza y con esa dualidad de pensamiento, decir: puedo, no tenía la fuerza. Entonces el mejor camino es la presencia de Dios. Retrocediendo un poquito a lo que vos decías, este género no sale con ayuno y oración, es decir, cuando vos orás, cuando vos solamente te importa estar conmigo, el conocerme a mí, eso es lo que me decía el Señor, el conocerme a mí, el orar era apartar tiempo, como Él mismo lo hacía con el Padre. Dice que pasaba mucho tiempo y se iba a los montes y oraba y ayunaba, como habla la palabra, 40 días orando y ayunando, cuando fue llevado al desierto y después en el monte de Getsemaní. Era más tiempo cuando Él pasaba con el Padre que con la multitud. Tal vez era poquito tiempo que pasaba en la multitud, pero en ese poquito tiempo eran liberados, eran sanados y todo. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo: orar y ayunar, porque de esa forma donde buscamos no buscarlo a Él por nuestras necesidades, sino lo que a Él es en sí. Todo lo otro, todas las otras cosas son suplidas por Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, Él ya sabe nuestras necesidades, las necesidades que tenemos en nuestro corazón, que aunque nosotros no las digamos, Él las suple. Amén. Eso es importante entenderlo. Por eso, querido amigo, para ir culminando con esta enseñanza y esta palabra,
Quisiéramos orar. Primeramente, si tú no conoces a Dios, te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que eres mi Salvador, y Señor. Renuncio a mi vida pasada. Renuncio a todo lo que hacía por mi fuerza. Y quiero y anhelo que vengas, que transformes mi vida. Sé que si cierro mis ojos, muriendo, despertaría en tus brazos. Gracias, Señor, por mi nueva vida. Amén. Y quiero que sepas, queridos amigos, conozcas o no conozcas la palabra, que mientras uno está en la dualidad de pensamiento, hay mucha gente que se agolpa esperando que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, que la presencia de Dios se manifieste en todo lo que es nuestra realidad. Por eso es tan importante que nosotros dejemos esa dualidad de pensamiento y que nos metamos en el Espíritu y que nos metamos a creerle a Dios y a declarar la palabra, y que sea Dios el que transforme nuestras vidas, y que sea Dios que no te estoy diciendo no leas la palabra, ni te estoy diciendo no te manejes por lo que ya sabes o entendés. Te estoy diciendo que agregues a eso y que sea el eje de tu vida la presencia de Dios, y que de ahí sea administrada la palabra, y que sea administrada toda estrategia y todas las cosas que quieras hacer ver o que quieras que se manifiesten en este tiempo. Así que queremos orar por ti. Y aprender, quería agregar, y aprender también a descansar en Él, que es algo que en este tiempo Dios nos está enseñando a nosotros, y esto no es que lo tenemos aprendido completamente, es un diario, es un estilo de vida de todos los días, entregarnos a Dios, o sea, nuestras preocupaciones, y decir, ¿sabes qué? Pasa esto, pero yo entro en el descanso. Y cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos rendimos, como hemos hablado anteriormente, entras en el descanso. Inevitablemente podrán venir circunstancias, la que fuese, pero hay descanso, hay paz. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, donde está la presencia de Dios, inevitablemente hay paz, hay libertad, hay todo lo que necesitamos. Amén. Y saber que la fe que hoy Dios está expresando, que quiere que expresemos, es: le creo a Dios, pero descanso en Dios. Le creo a Dios y descanso en Dios. Cuando ya le pedí a Dios, ya está. Dios no es sordo, Dios no es que se olvida, Dios no es que quiere que llenemos de cosas. Sí, vos querés orar, pero creé y descansá que Dios está al control de la situación, y que Dios ya sabe, aún antes que vos se lo pidas, sabe tu situación. No tenemos que estar como loritos y que creo y lo voy a alcanzar, porque ahí es donde estamos aplicando fuerza, donde nosotros venimos a Dios y decimos, no, bueno, nosotros lo podemos hacer por nuestra fuerza, todo eso, y Dios quiere descanso. Claro, es que tiene que ser otra de las cosas que me recordaba el Señor, que me dijo ayer, en el esperar lo que estoy creyendo, es esa espera sin desesperación. Amén. Porque cuando entramos a orar desesperadamente, no estamos en el descanso. Cuando yo estoy orando por un cierto motivo y oro desesperadamente, como lo quiero, ahí lo estamos haciendo en la fuerza, y muchas veces lo hemos hecho nosotros. Yo quiero alcanzar, ¿por qué? Porque todavía está eso en nuestro corazón de decir, lo quiero desesperadamente porque parece que no lo voy a alcanzar, porque ya hay una duda. Conscientemente no lo somos, pero realmente hay una duda en nuestro corazón. La misma palabra te lo dice cuando vos hablas de esperar. Desesperar es anular la espera, anular lo que estás esperando. Entonces, esto es para meditar profundamente y para meternos en Dios y decir, Señor, revélamelo a mi espíritu, a esto, y que comencemos nosotros a soltar todas nuestras cargas, porque eso nos va a quitar estrés, nos va a quitar todo el drama y aunque vengan todas las amenazas
del diablo, a decir, no, esto no va a pasar, no te vas a curar, no vas a poder salir adelante, no vas a poder hacer un montón de cosas. Dios está en el asunto. Amén. Dios está en el asunto. Y cuando más crees que te estás alejando de lo que vos estás creyendo, es cuando más cerca estás. Amén. Entonces la vida de Dios venga sobre nosotros. Padre, en el nombre de Cristo nosotros declaramos que esta palabra que hemos lanzado, Señor, viene a los espíritus de las personas, Señor, que están escuchando y irrumpe en medio de esa oscuridad para traer luz, Señor. Y la palabra misma viene a transformar, Señor, y a quebrantar todo aquello que se había levantado y que no es de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Toda estructura, Señor, toda cadena, toda atadura, Señor, es cortada ahora y es destrozada y desmenuzada hasta los cimientos, Señor. Y declaramos que se levantan estructuras poderosas del Espíritu, Señor, en la fe, y comienzan las personas, Señor, a ser transformadas, Señor, y vienen sanidad y vienen libertad, Señor. Vienen personas, Señor, que antes estaban atadas y que tuvieron atadas por años, pero ahora se sueltan en ti creyendo que tú la liberas y que tú la transformas, Señor. Y vienen, Señor, personas que estaban enfermas y que no podían salir por sus fuerzas, y como esa mujer que tuvo años, Señor, que tenía problemas de flujo de sangre y que había probado un montón de cosas y tú la liberaste porque vino a ti, Señor. Esa misma experiencia van a recibir gente que han estado años con enfermedades, pero que hoy conocen la libertad de la fe y de la palabra, que en la presencia de Dios pueden venir y transformar sus vidas, Señor, porque ahí hay provisión, hay libertad y hay vida, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Declaramos que todo lo que ha sido lanzado ahora cae en tierra firme. Esa semilla que ha sido lanzada, que es la palabra, cae en tierra firme, Señor, en tierra fértil, Señor, y que no vendrá nadie a querer robar esa semilla, a querer, Señor, ahogar esa semilla, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quería hacer una oración también por aquellos que están pasando tal vez diferentes enfermedades, enfermedades físicas, enfermedades de la mente. Quería orar. En la palabra dice que en Cristo hay libertad. Amén. Así que oramos en la sangre de Dios. Es el poder, el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y todas las cosas se someten bajo su autoridad. Así que ahora, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, suelto la palabra de vida sobre aquellas personas que están pasando enfermedades, Señor. En el nombre de Jesús declaro sanidad a toda persona con diabetes, toda persona que tiene presión. En el nombre de Jesús es echado fuera. Se regulariza la tensión arterial, se regulariza el azúcar en su sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda persona con cáncer sea sanada ahora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que viene de suicidio, Señor, es echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda persona que tiene temor, Señor, pánico al encierro, Señor, a la oscuridad, oramos que sean libres por el poder de tu sangre, y que el que está, Señor, oyendo este video, el que esté oyendo este video, Señor, sea libre en el nombre de Jesús, porque dice que el que cree todas las cosas es posible, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por los niños, Señor, que están internados, sean liberados, Señor, de toda bronquiolitis, Señor, de todos problemas respiratorios, en el nombre de Jesús. Limpia esos pulmones, Señor. Aquellos que están necesitando trasplantes, Señor, de órganos, oramos, Señor, para que tú crees órganos nuevos en esta hora, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, 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 amén y amén. Decimos a la palabra, amén, decimos a todas estas cosas. Creemos que Dios ha hablado en este día porque nos habló a nosotros, y sé de que también les ha hablado y le hablará muchísimo. Todo el que ve el video va a ser ministrado por la palabra y por el Espíritu mismo. Le damos las gracias a Dios por este tiempo y
será hasta la próxima. ¿Sí? Dios les bendiga y que tengan un excelente día, y deseamos que todo lo que Dios habló dé fruto en ustedes, y deseamos que venga nueva revelación, nuevo hambre, nueva sed, nuevos ámbitos de gloria en su casa, en su familia. Muchos de los que tal vez llegue este video no los conocemos, pero oramos por cada persona, porque cada persona tiene una asignación, tiene un llamado y está en esta tierra porque tiene un propósito por el cual fue el enviado. Solamente oramos para que sean alineados. Amén. Porque son amados por Dios. Amén. Y desea y está a la puerta llamando para que alguien abra en este día Amén. Su corazón y le dé entrada Amén. A Él, porque Amén. Todas las cosas son cambiadas en Amén. Él. A ver, querido amigo, yo te digo, a Dios no le impresiona tu pecado. O sea, a Dios no le impresiona cuán metido estés en el pecado, porque eso es algo que tenemos que entender, y que muchas veces viene el diablo a querer decir, no, porque vos estás muy perdido, Dios no te va a perdonar, y esto, a Dios no le impresiona eso, porque Dios ya lo pagó, ya está. Y gente que ha estado mucho más tirada en el barro, en el coso que Dios... que ha estado mucho más metida en toda esa basura, de todo, en lo que vos quieras, en lo que vos estés pensando, gente ha sido liberada y hoy está caminando con Dios. Entonces yo quiero que sepa que en Dios tienes una nueva oportunidad todos los días, y hoy estás escuchando esto, es una nueva oportunidad. Muchas bendiciones.